En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hoy vamos a hablar sobre el tema de la masonería, pero desde la óptica católica, desde el juicio que hace la Iglesia Católica sobre la masonería. Juicio que vamos a empezar desvelando desde el principio, a pesar de que los documentos de la Iglesia sobre la masonería se han multiplicado a lo largo de los siglos, y los tenemos de muy recientes. Haremos un recorrido histórico, pero antes voy a decir cuál es la posición actual, que es la de siempre, porque no ha cambiado en absoluto la posición de la Iglesia sobre la masonería a lo largo de estos 3 siglos de la existencia de lo que es la masonería especulativa. Es decir, que deberíamos empezar preguntándonos, para saber cuál es el posicionamiento de la Iglesia, si es posible ser masón y católico a la vez. A esta pregunta hay que responder desde el principio en este vídeo que hoy estamos realizando. Actualmente, el Código de Derecho Canónico, promulgado por el Papa Juan Pablo II el 25 de enero de 1983, en su canon 1374, señala: quien se inscribe en una asociación que maquina contra la Iglesia debe ser castigado con pena justa. Bien. Sin duda, aquellos que conocen el anterior Código de Derecho Canónico, que es el de 1917, aquel Código de Derecho Canónico parecía que era como más claro, al menos podríamos decir, si no más expeditivo con respecto a la masonería. ¿Por qué? Porque aquel canon decretaba una excomunión ipso facto, una comunión late sententiae, automática, por decirlo así, aquellos que se inscribiesen en la masonería, y además mencionaba la masonería en sí misma. Aquí vemos que habla de asociaciones secretas que maquinan contra la Iglesia, como más genérico. En aquel antiguo canon, el 2335 del Código de 1917, se establecía que los que se inscriben en una secta masónica o que maquina contra la Iglesia o contra las potestades civiles incurren ipso facto en excomunión reservada a la sede apostólica. Pues bien, parecía que la Iglesia había cedido en este segundo Código de Derecho Canónico, ¿no? El de 1983, pero previendo posibles confusiones, un día antes de entrar en vigor la nueva ley eclesiástica, esta del año 83, fue publicada una declaración firmada por el cardenal Joseph Ratzinger y también por el Papa Juan Pablo II, para darle más constancia, más fuerza a este breve documento, en el cual se señalaba el criterio de la Iglesia con respecto a la masonería, diciendo que no había variado en absoluto con respecto a las anteriores declaraciones, ¿no? O a la anterior doctrina sentada en tantos documentos a lo largo de los siglos. Y la nominación expresa de la masonería que se había omitido era simplemente por un criterio de redacción, es decir, para incluir otro tipo de asociaciones que maquinasen contra la Iglesia, no solo la masonería. Se indica además que los principios de la masonería siguen siendo incompatibles totalmente con la doctrina de la Iglesia y que los fieles que pertenezcan a asociaciones masónicas no pueden acceder de ninguna manera a la Sagrada Comunión. Pues bien, esto es lo que enseña la Iglesia en este momento. Este documento, llamado la Quasitum Est, salió, como digo, también en el año 83, y es la última disciplina que ha sentado la Iglesia sobre este tema. Bien, la Iglesia siempre ha argumentado en contra de la masonería, ¿no? Por su carácter secreto, por el juramento que garantizaba el silencio de sus miembros, incluso
si fuese necesario, en la confesión, y sobre todo los complots perturbadores que la masonería ha llevado a cabo en contra del orden establecido en la sociedad, muchas veces creando pues tantas situaciones de revolución, pero sobre todo también ese complot contra la Iglesia, que ha sido, pues por decirlo así, el motivo principal por el cual la Iglesia ha condenado desde el principio a la masonería. No obstante, habrá que llegar a un documento, que es el documento principal, podríamos decir, de la historia de la Iglesia con respecto a la masonería, que es la Humanum Genus, de 1884, de León XIII, que será el documento en el cual incluso se sentarán las bases, por decirlo así, doctrinales de este desacuerdo entre masonería e Iglesia. Diciendo, cuidado, no es solo que la Iglesia esté en contra de la masonería, porque la masonería se introduce en los segmentos altos de la sociedad, de la economía, de la política, para conspirar contra la Iglesia, ¿no? Y para construir, como dice recordando la ciudad de Dios de San Agustín, como dice León XIII en su encíclica, construyendo la ciudad terrena enfrente de la ciudad de Dios. Enfrente de la ciudad de Dios. No es solo eso, sino sobre todo también los errores doctrinales, ¿no? El naturalismo, el relativismo, el racionalismo, que hacen imposible que un católico pueda ser de ninguna manera masón. Bien. Es difícil hallar un tema, como el de la masonería, sobre el cual las autoridades eclesiásticas se hayan pronunciado tantas veces, ¿no? Desde 1738, el primer documento, fijaos, 1738, 21 años después de la masonería, de aquella gran logia de Inglaterra, que fue en 1717, el día de San Juan Bautista, 24 de junio, ¿no? Pues bien, en 1738 ya Clemente XII, con la Constitución Apostólica In Eminenti, condena la masonería. Desde entonces hasta nuestros días hay más de 371 documentos sobre la masonería. Eso sin contar las intervenciones de los dicasterios de la curia romana o las conferencias episcopales, ¿no? O los obispos de todo el mundo que han hecho documentos cada uno para su diócesis, ¿no? Bien. Partiendo de la In Eminenti del Papa Clemente XII, podríamos hacer una lista de documentos, al menos los más señalados. Está la Providas, que viene a refrendar todo lo que dice Clemente XII, ya es otro papa, es Benedicto XIV, que sucede al anterior, a Clemente XII en efecto, y en el año 1751, por la Providas, vuelve a refrendar la doctrina sobre la masonería. Hay que tener en cuenta que estos documentos influían también en lo que era la legislación civil. Fijémonos que es en el año 1751 cuando también en España Fernando VI pues expide la Real Cédula por la cual se prohíbe la masonería en España. En el año 1751, de alguna manera secundando, ¿no?, el criterio de la Santa Sede. Quiere decir que la Santa Sede también se había inspirado, ¿no?, en la preocupación que los pueblos y que los reyes ya habían manifestado respecto al secreto, ¿no?, y a la forma de funcionar de la masonería. Más documentos. Ecclesiam, de Pío VII, 1821. Quo Graviora, de León XII, 1825. La encíclica Traditi, de Pío VIII, en 1829. Importantísima. La Miraribus, de Gregorio XVI. Encíclica Miraribus, documento fundamental en contra del liberalismo, ¿no? Es el primer documento fuerte contra el liberalismo, muy interesante, de Gregorio XVI, 1832. Encíclica Qui Pluribus, ya Pío IX, 1846. Quanta Cura, impresionante, ¿no?, este documento, esta encíclica Quanta Cura, fundamental también para salir al paso del liberalismo, ¿no? Encíclica Etsi Multa, también de Pío IX, habla de la masonería. La encíclica Etsi Nos, de León XIII, y llegamos a esta que hablábamos, la fundamental, la primera, para entender, incluso para coger, leerla y llegar al conocimiento de los errores de la masonería, Humanum Genus, de León XIII, 1884.
después hay otros documentos de León XIII, ¿no? Y llegaríamos así al Concilio Vaticano II, del cual voy a dar unos apuntes, porque el Concilio Vaticano II supondrá, a posteriori, cuando pase el concilio, un intento por la parte de algunas conferencias episcopales, ¿no?, de hacer un acercamiento a las masonerías, o al menos a las obediencias, a las logias que se manifestaban menos anticlericales, ¿no? Por lo tanto, se empieza un incipiente diálogo entre masones y católicos. Algunos episcopados así lo habían pedido, como el de Francia, los países escandinavos, ¿no?, Inglaterra, Estados Unidos, etc., ¿no? Se cuestionó que pudiese entenderse a la masonería como un solo bloque. En efecto, la masonería no es un solo bloque, ¿no? Pero ellos insistían en tener en cuenta la escisión entre lo que era la masonería regular, digamos, la masonería, según ella misma, ortodoxa, tradicional, apolítica, aparentemente, e incluso aparentemente religiosa, que no lo es deísta en todo caso, ¿no? Es decir, por esa invocación somera, ¿no?, y podríamos decir poco concreta del arquitecto, el gran arquitecto del universo, ¿no? Bien, entre esa y después lo que sería la masonería irregular, que siempre ha sido como irreligiosa, más política y profundamente heterodoxa y anticlerical. Entonces, querían salvar quizá, de alguna manera, la diferenciación. Estos motivos y las más o menos constantes peticiones, como digo, que habían llegado de algunas partes del mundo a Roma respecto a un diálogo o unos debates, hizo posible pues, que hubo, en efecto, algunos acercamientos, ¿no?, que, como veremos, quedaron en nada. El cardenal Kroll, arzobispo de Filadelfia, preguntó a la Congregación para la Doctrina Sagrada de la Fe si la excomunión para los católicos que se afiliaban a la masonería seguía estando en vigor, ¿no? La respuesta fue un documento del 19 de julio de 1974, en el cual se manifestaba claramente, yo tengo aquí el documento concreto, en el cual pues, se reafirma, ¿no?, la interpretación estricta, dice el documento, en todos los casos particulares, ¿no?, sin hacer diferenciación de obediencias, de ritos, etc. Interpretación estricta de la excomunión. Esto es lo que responde la Iglesia en aquel documento. Aunque parecía que de alguna manera no quedaba todavía suficientemente claro, y esto exigirá un documento del año 81, como veremos a continuación. Porque parece que la carta manifestaba una cierta admisión por parte de la Iglesia Católica de que podía haber asociaciones masónicas que no conspiraban en ningún sentido contra la Iglesia, ¿no? Bien, las dudas no tardaron en plantearse, y entonces este clima generalizado de acercamiento, ¿no?, de dudas sobre el tema, hizo que la Conferencia Episcopal Alemana se pusiese manos a la obra, y entrase en un diálogo que duró casi 6 años, desde 1974 a 1980, manteniendo coloquios con algunas logias que parecían menos reacias a este acercamiento a la Iglesia, o a este intentar que la Iglesia las considerase de alguna manera, algo que en principio, a mi juicio, era pura táctica, es decir, pura limpieza de cara para ganarse a la Iglesia y para evitar sus condenas. ¿Qué es lo que acaba respondiendo la Conferencia Episcopal Alemana? Pues hay un documento suyo que lo dice bien claro, ¿no? Es decir, los obispos católicos alemanes han llegado a la conclusión de que la opción por la masonería con la pertenencia a la Iglesia Católica son inconciliables. Hay diferencias de doctrina y de concepción moral totalmente insalvables. La masonería, decían los obispos alemanes, no ha cambiado en su esencia. La pertenencia a la misma cuestiona los fundamentos de la existencia cristiana. Las principales razones alegadas para ello fueron las siguientes. La cosmología o visión del mundo de los masones no es unitaria, sino relativa, subjetiva, y no se puede armonizar con la fe cristiana. El concepto de verdad es asimismo relativista, negando la posibilidad de un conocimiento objetivo de la verdad, lo que no es compatible
con el concepto católico. También el concepto de religión es relativista y no coincide con la convicción fundamental del cristianismo. El concepto de Dios, simbolizado a través del gran arquitecto del universo, es de tipo deístico y no hay ningún conocimiento objetivo de Dios en el sentido del concepto personal del Dios del teísmo, y está transido de relativismo, lo cual mina los fundamentos de la concepción de Dios de los católicos. Esto es lo que dice la conclusión, después de 6 años de diálogos, de la Conferencia Episcopal Alemana. Por eso, en el año 81, la Congregación para la Doctrina de la Fe publica una declaración en la que vuelve a afirmar de forma categórica la excomunión para los católicos que den su nombre a la secta masónica, es decir, que se introduzcan en la secta masónica. Con lo cual, la actitud de la Iglesia queda más que manifestada y sigue invariable. Como hemos dicho, el último documento, por decirlo así, es el Código de Derecho Canónico reciente, bueno, del año 83, que es el último, y previendo posibles confusiones, porque aquel canon 1374 no nombraba concretamente a la masonería, sino en general a las sociedades secretas, ¿no? Y tampoco manifestaba claramente el tema de la excomunión, apareció a posteriori, o apareció al mismo tiempo, porque parecía que aquel canon no lo dejaba suficientemente claro, la quasitum est, de la que hemos hablado, ¿no? Fue declarada como una declaración firmada por el cardenal Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, refrendada también por el Papa Juan Pablo II, que quería poner fuerza en ella, y en ella se señala que el criterio de la Iglesia no ha variado en absoluto con respecto a las anteriores declaraciones, y la nominación expresa de la masonería se había omitido para incluirla junto a otras asociaciones. Se indica además que los principios de la masonería siguen siendo incompatibles con la doctrina de la Iglesia y que los fieles, lo dice así, que pertenezcan a asociaciones masónicas no pueden acercarse a la Sagrada Comunión. Por su situación, evidentemente, se considera en este caso de pecado grave, de pecado mortal. Esta es la última disciplina y lo que dice la Iglesia sobre la masonería. No nos va a dar tiempo, tengo aquí precisamente estos últimos documentos, Solo hay que dejar claro pues, que sigue prohibida esta afiliación de los católicos a la masonería, a las asociaciones masónicas, que el que así lo haga se halla en estado grave y no puede acercarse a la Santa Comunión, es la conclusión que deberíamos sacar. Hemos de llegar a una verdad cierta para nosotros, ¿no? En medio del relativismo, ¿no? que nos pretende comunicar la masonería, ¿no? y las doctrinas actuales liberales. Solo Jesucristo es realmente el maestro de la verdad. Para un católico es así. Y solo Él puede dar la verdadera luz, ¿no? y la verdadera fuerza para vivir según el designio de Dios, trabajando por el bien de todos los hermanos en la Iglesia Católica. Pues bien, el Señor nos conceda la gracia de que esta reflexión nos ayude también a darnos cuenta de lo importante que es que conozcamos el magisterio de la Iglesia al respecto en este tema y que vayamos, si tenemos la ocasión, a la Humanum Genus del Papa León XIII, que es una fuente cristalina sobre las verdades de fe que en efecto se ven de alguna manera conculcadas por las doctrinas masónicas. Allí podremos conocer en efecto cuál es el posicionamiento más firme de la Iglesia contra la secta.